Gracias al Señor comenzamos un nuevo libro, después de habernos reunido aquí a estudiarlo con algunos hermanos. Muchos de ustedes participaron de eso y el producto de eso es que logramos dividir esta carta en 6 o 7 sermones, si mal no recuerdo, donde, como usted lo tiene ahí en sus manos, o la mayoría de ustedes lo tiene, ya sabe cuál es el texto, ya sabe de qué se va a tratar la predicación, y eso para nosotros es un motivo de mucha alegría, que eso sea así, para que usted se prepare, para que usted tenga todo lo necesario para venir aquí más preparado aún de lo que viene. Vamos a leer los primeros 4 versículos, que es la introducción a la carta de Tito y lo que va a dar el pie inicial a esta seguidilla de sermones. Y la voy a leer en la versión NBI, estos primeros versículos que explican un poco mejor la idea de estos versos. Dice así, leemos en el nombre del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes desde el comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esa promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios, nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que el Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Oramos nuevamente. Señor, pedimos de tu bondad para con nuestras vidas. Queremos oír esto con gracia. Queremos oír esto con nuestros corazones abiertos y poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, te damos por esto. En el dulce nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Comenzamos entonces este libro en su introducción. Alguno dirá, ¿qué se puede predicar de una introducción? Lo mismo me pregunto yo. Pero sí se puede, sí hay. Vamos a comenzar hablando un poco de la ciudad a la cual iba referida esta carta de Pablo a Tito. Y era una isla. Tito se encontraba en una isla que se llamaba Creta. Y esta era una localidad con una mezcla cultural entre los griegos y los romanos, influenciaban a estas personas. Sabemos de Tito que podemos ver muchas cosas en las Escrituras respecto a Tito. Primero, que era griego, pero que Pablo lo llama su hijo, su hermano, su compañero, su colaborador. Y si usted mal no recuerda, él se relacionó mucho con la iglesia de Corinto. En 2 de Corinto, Pablo estaba ansioso por ver a Tito porque él tenía noticias de la iglesia en Corinto. ¿Lo recuerda? Sí, bien, qué bien. Se relacionó entonces Tito con la iglesia de Corinto, en cuyos asuntos puso mucho interés y diligencia, como dice 2 de Corintios 8, 16. Se dice que la segunda epístola a los Corintios fue enviada por mano de Tito. Ahora en Creta, en esta ciudad donde él estaba, esta isla, se habían echado algunas raíces del Evangelio y allí se encontraban Pablo y Tito en uno de sus viajes, pero el apóstol se tuvo que ir y no pudo detenerse por mucho tiempo allí. Y como siempre llegaban reportes, Pablo tenía reportes y necesitaba darle instrucciones a Tito para que hiciera lo que Pablo lo había dejado haciendo en Creta, en esa isla.
Entonces Pablo deja allí a Tito por un tiempo para que llevara él adelante esta obra que habían comenzado en ese lugar, que es básicamente levantar iglesias sanas donde ellos anduvieran. Respecto a la tarea, ya adentrados específicamente en Tito, en el libro de Tito, que es la carta de Pablo a Tito. Tito tiene una gran misión y comienza, y lo va a decir el hermano Omar después en la predicación que viene. Tito tiene una gran y hermosa misión que es poner en orden y corregir lo deficiente en la iglesia, ahí en Creta, en ese lugar. Levantar iglesias sanas es su misión. ¿Cómo hará esto? Bueno, por medio de levantar ancianos, de acuerdo a los parámetros divinos, que ayudarán a refutar en ese entonces la falsa doctrina que se estaba moviendo en medio de los creyentes. Y además Tito tenía la tarea de levantar ancianos y que estos también pudieran enseñar de buena manera, con una sana doctrina a las personas, y que estas personas, al ser enseñadas en la sana doctrina, pudieran vivir de acuerdo a la sana doctrina. Él debía recordarles también y enseñar que vivir el Evangelio implica hacer obras que se desprenden de haber recibido el Evangelio. Y de esa manera, entonces, se podría decir que el Evangelio iba a inundar Creta cuando se levantaran ancianos e iglesias sanas que enseñaran el Evangelio, que enseñaran la sana doctrina y que la gente las viviera. Esto iba a impactar profundamente el lugar en donde ellos estaban. De esta manera, entonces, tanto la ciudad como la iglesia misma serán bendecidas con el Evangelio. Hicimos una pequeña división del libro. Los primeros 4 versículos son la introducción, donde Pablo sienta las bases de lo que le va a pedir a Tito. Y luego podríamos decir que hay 3 grandes divisiones, que es instrucciones específicas de Pablo dándole a la iglesia respecto a los ancianos y lo que deben hacer. Luego a los distintos tipos de hermanos que son de la iglesia y cómo ellos deben afectar con el Evangelio y la práctica del Evangelio, la vida familiar y en sus propios contextos donde ellos viven. Y además una tercera parte que es del capítulo 3, en cómo nosotros como creyentes debemos afectar nuestra sociedad. Entonces hemos dividido esta carta en tres grandes ideas. Primero, cómo se ve la sana doctrina en la iglesia, cómo se ve la sana doctrina en nuestro hogar y cómo se ve la sana doctrina fuera de nuestro hogar. De eso se va a tratar Tito en términos muy generales. La iglesia está siendo atacada por falsas enseñanzas, ahí en Creta. Y además la iglesia no está viviendo una vida de acorde al Evangelio de la gracia, con lo que se da un mal testimonio del Evangelio y de lo que Dios ha hecho en medio de las personas. Entonces Pablo le pide a Tito que les recuerde a las personas y les enseñe a los creyentes en Creta que creer el Evangelio trae verdaderos cambios de vida y produce un fruto que es evidenciado por buenas obras. Y esto va a afectar positivamente de la ciudad donde viven, de la iglesia donde viven, y va a decantar en que la gran idea de Pablo en estos primeros versos es que el Evangelio produce devoción en las personas. Hemos definido una gran idea central de la carta. Y la idea central de la carta es esta, y está anotada ahí atrás en un letrero muy hermoso que hizo un hermano, donde están todas las predicaciones y de qué se va a tratar también. Y la idea central es esta. Ponga atención. Una iglesia sana va a impactar a sus miembros
y al mundo con el Evangelio, cuando en primer lugar tenga líderes de acuerdo al diseño divino, cuando se silencie a los falsos maestros y se enseñe a la iglesia el Evangelio y la sana doctrina y la devoción que produce conocer el Evangelio y cómo esto te va a llevar a las buenas obras. De eso se trata esta carta. Ya lo dije, está ahí atrás anotado, recuérdelo. Y para que Pablo diga eso, hay un gran principio que hemos establecido también, que va a estar a lo largo de la mayoría de los sermones, si no creo en todos. Y es lo que me toca predicar a mí en esta mañana. Y es que el Evangelio de la gracia conduce a la devoción y por ende a las buenas obras. Si nosotros hemos sido alcanzados por el Evangelio, el único camino que nos queda es ser devotos a ese Señor que nos alcanzó. No sé si estoy hablando algo extraño. ¿No? Lo voy a volver a repetir a ver si le hace más sentido. El Evangelio de la gracia y todos aquellos que lo reciben tienen un solo camino que recorrer, que es el camino de la devoción al Dios que los alcanzó. Pablo comienza su carta queriendo alentar a Tito en esos 4 versículos, en esta tarea titánica que tiene, que es levantar líderes sanos, iglesias sanas, recordarle a los hermanos a cómo deben comportarse en sus hogares, en la iglesia y en la sociedad. Y Tito debe sentar las bases de todo esto. Entonces Pablo, creo yo, esto no lo dice el texto, pero que como que quiere alentar a Tito con lo que le está diciendo. Tú tienes una gran tarea, Tito. Pero Pablo hace una introducción muy hermosa, creo yo. Le dice, tú tienes una gran tarea, pero el Evangelio es capaz de ordenar y promover la devoción a Dios. Es el Evangelio, no tú. El Evangelio es capaz de producir las buenas obras que los cristianos debemos realizar. Nadie más lo puede hacer. El Evangelio de la gracia de Jesucristo es el que lo puede lograr. Entonces él hace esta introducción y es un principio que veremos, insisto, en los sermones que vienen. El Evangelio de la gracia conduce a la devoción y a las buenas obras. Mi sermón del día de hoy tiene un título que se llama Devoción por Dios, nuestra respuesta al Evangelio. Devoción por Dios, nuestra respuesta al Evangelio. Y la idea central está en el verso 1 que les acabo de leer y es, hermanos, sepamos todos, entendamos todos y no hagamos vista gorda ni oídos sordos. El conocimiento del Evangelio debe producir devoción y fervor por Dios. ¿Cómo demuestra ese texto que el conocimiento del Evangelio lleva a vivir una vida devota a Dios? Bueno, Pablo cuando se presenta, dice que él fue levantado como apóstol para proclamar que el Evangelio conduce a una vida devota por Dios. Pablo, hermanos, quiere alentar a Tito para llevar a cabo esta gran tarea en Creta. Y Pablo se presenta como alguien que ha sido levantado o escogido como apóstol por Jesucristo mismo para predicar el Evangelio, el cual explica que Jesús es el Hijo de Dios y en Él hay perdón de pecados. Así se registra en Hechos 9, como en la primera predicación de Pablo luego de que el Señor le salió al encuentro.
Pero junto con ser Pablo un fervoroso predicador del Evangelio, su propia vida estaba puesta para evidenciar las consecuencias que producía en las personas este mensaje que él predicaba. Por una parte, él era un tremendo predicador, pero por otra parte, él era un ejemplo vivo de lo que la predicación del Evangelio hacía en las personas. Él dice, Tito, he sido levantado para que los escogidos lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Esa es su introducción. Para todo lo que le va a pedir, él le dice, Tito, yo fui levantado como apóstol y predicador del Evangelio para que los escogidos de Dios comprendan que esta verdad los va a llevar a la devoción. No hay otro camino para aquel que conoce el Evangelio, la devoción por aquel que lo salvó. Hermanos, ¿estoy hablándole a gente que ha sido alcanzada por el Señor, sí o no? Parece que no. Parece que estoy hablándole a gente que no está entendiendo lo que estoy diciendo. Porque el Evangelio que predico, dice Pablo, cambia el corazón, trae cambios de vidas. Es tan poderoso que es capaz de trastornar los pensamientos e inclinaciones antiguas del corazón y convertirlo en un corazón que ama la voluntad del Señor ahora. Y el conocer esta verdad cada vez más y al meditar en ella, entonces el único camino que nos va a quedar a todos nosotros es la devoción o el fervor por Dios. Es el mensaje de este sermón, que el conocimiento del Evangelio no solo es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento que te lleva a ningún otro camino que no sea estrechar una relación con tu Dios. El conocimiento del Evangelio hace que exista una relación más estrecha entre el Creador y su criatura. Y al estar devotos o fervorosos por Dios, al seguir este camino, nos llevará a desear agradarlo. Y eso sí o sí va a decantar en buenas obras que a Él le agradan. Y no son buenas obras para obtener salvación, son buenas obras producto de la salvación. Y hermanos, si realmente hemos conocido el Evangelio, entonces la respuesta natural de todos aquellos que hemos dicho que conocemos y hemos sido alcanzados por el Señor es querer hacer la voluntad de Dios y vivir en sus asuntos. Amén. ¿Es esa tu intención? Amén. ¿Es ese tu deseo? ¿Vivir haciendo la voluntad de Dios y vivir en sus asuntos? Cuando nos adentramos en el conocimiento del Evangelio, en lo que Cristo hizo al hacerse un hombre, al vivir una vida de hombre como nosotros, al ser tentado, al padecer en manos de su creación la muerte de cruz por nuestros pecados, al conocer y meternos más en su resurrección, en su venida, en su amor por nosotros, su paciencia para soportarnos, su misericordia para no consumirnos, su bondad, dándonos mucho más de lo que merecemos. Amén. Ay, hermanos, su paciencia cuando desobedecemos. Su compasión al perdonar nuestros pecados. Su compasión al amarnos cuando vivíamos en esta vana manera de vivir. Quizás algunos de ustedes se avergüenzan de la vida que tenían antes y el Señor te perdonó. Y es tanto así que Él es capaz de perdonar eso,
lo que hacemos hoy y lo que haremos mañana. Su compasión al perdonar nuestros pecados. ¿Cuál debiese ser la respuesta natural a esas cosas? Devoción, fervor, consagración, rendición ante aquel que ha hecho todo esto por nosotros. Hermanos, este mensaje es sencillo. Hay alguien que dio nuestra vida, su vida por nosotros. Y quizás de tanto decir esa verdad, nosotros no la estimamos al día de hoy. Pero ese que dio su vida por nosotros, lo hizo a cambio de que nosotros padeciéramos eternamente. Y lo hizo sin nosotros merecerlo. Y lo hizo voluntariamente. Y lo hizo cuando nosotros estábamos rebelados absoluta y totalmente contra Él. Eso sería muy sencillo si ese personaje hubiese sido cualquiera. Pero no es cualquiera. Ese que dio su vida por nosotros es el que nos creó. Ese que dio su vida por nosotros es el que hizo todas las cosas que vemos y que no vemos. Ese que dio su vida por nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, si tú estás en un periodo de sequía o de desánimo, es el Evangelio lo que necesitas para salir de ahí. No necesitas otra cosa. No necesitas un regalo. Necesitas pensar en tu Salvador y lo que Él hizo por ti. Si estás en un periodo de sequía o de desánimo, el Evangelio es lo que necesitas para salir de ahí. Para que nuestras vidas vayan madurando y pareciéndose más y más a Cristo, debemos embriagarnos de lo que Él hizo. De esta manera es que ya no dudaremos si ir o no al culto. De esta manera es que no dudaríamos si perdonamos o no al hermano, si arreglamos o no nuestras relaciones, si predicamos o no el Evangelio a los perdidos. Si nos ofendemos o no con facilidad, si hablamos o no alguna cosa negativa de otro, no vacilaremos, porque el conocimiento del Evangelio nos hace sobreponernos a todas esas cosas. Y estar impactados y maravillados de la obra del Evangelio en nosotros es nuestro deber. Apreciar y contemplar a nuestro amado Salvador va a traer muchas consecuencias positivas en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque vamos a dejar de centrarnos en nosotros mismos. ¿Te ofendieron? Ok, a Él más. ¿Alguien hizo algo malo contra ti? Contra Él más. ¿Te traicionó alguien? A Él más.
Nosotros deberíamos ser personas que tiemblan y que se deshacen cuando oyen: el Señor ha perdonado mis pecados, ahora soy su hijo. Y la respuesta de nuestra vida ante esa verdad ha de ser: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que me pides. ¿Cómo el Evangelio produce devoción? Quisiera ocupar o meditar el ejemplo del mismo personaje que escribe la carta a Tito, Pablo. En Hechos 7, él está diciendo: el Evangelio produce devoción en las personas. Quiero ocupar su vida para mostrar que eso es así. En Hechos 7 él aparece, no recuerdo si 7 o en 8, me perdonan, como alguien que consiente la muerte de Esteban. Podría decirse que es una de sus primeras apariciones. Alguien que consiente la muerte de un diácono de la iglesia. Luego, en el capítulo 9 de Hechos, se dice de este Saulo de Tarso que lo único que hacía era respirar amenazas y muerte para todos aquellos que predicaban que Jesús era el Hijo de Dios. Él respiraba amenazas y muerte para todos aquellos que decían que Jesús era el Hijo de Dios y en Él había perdón de pecados. Dice una parte de Hechos que Él quería llevarlos amarrados a Jerusalén. Luego, que el Señor le sale al encuentro. En Hechos 19, verso 23, 26, no lo busqué. Se dice esto de él. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no menor por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos juntos con los obreros del oficio semejante y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. ¿Qué fue lo que pasó? El Evangelio fue lo que pasó. El Evangelio fue lo que pasó porque el Evangelio es capaz de producir devoción. El Evangelio es capaz de ayudarnos a hacer lo que debemos hacer y hacer lo que debemos ser, lo que Dios quiere que seamos en la iglesia, en los hogares y en la sociedad. Es el Evangelio puro. El Evangelio bendito de Cristo, su buena noticia, y que en Él hay perdón de pecados, cambio de corazón. Los que odiaban no odian más, ahora aman, y los que robaban ahora no lo hacen más. Es más, ahora son generosos, y los que pensaban en ellos ahora piensan también en los otros. Eso es el Evangelio. Pero quisiera que oyéramos de las bocas del mismo Pablo respecto a este evento. ¿Qué fue lo que pasó? El Evangelio fue lo que pasó. Y las palabras que voy a leer son una defensa que hace Pablo ante el rey Agripa. Y cómo ese evento o la aparición de Cristo en su vida, que es decir, la aparición del Evangelio en su vida, provocó devoción. Eso está en Hechos 26. Yo se lo leo. Pablo está frente al rey Agripa. Está ahí porque ha sido acusado injustamente por los judíos como un revolucionario
al hablar de ciudad en ciudad que Jesucristo es el Hijo de Dios y en Él hay perdón de pecados. Hermanos, Pablo fue tan afectado por Cristo y su obra en la cruz por Él, que su devoción y su fervor por el Señor se veían reflejados en este asunto y en muchos otros. Dice él frente a Agripa: yo, en el verso 9, ciertamente debía hacer muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Es Pablo hablando. Ocupado en esto, cuando iba camino para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, a mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¡Wow! Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún en los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. ¿Qué pasó? El Evangelio fue lo que pasó.
Fue lo que llevó a ese hombre a hacer declaraciones como estas. Fue el Evangelio lo que llevó a soportar persecución de los judíos, persecuciones, azotes, naufragios, demases, y seguir trabajando arduamente, enseñando públicamente y casa por casa. Fue el conocimiento de su Salvador que lo llevó a poner a su vida en servicio de ese Salvador. Porque la piedad de los cristianos es causada por conocer el verdadero Evangelio. Nadie es capaz de hacer esto por una mentira. Nadie es capaz de hacer cosas como estas creyendo en una mentira. Quiero leer otro texto a ver si me alcanza el tiempo. Dije que iba a ocupar la vida de Pablo. Cuando se despide de los ancianos en Éfeso, estando en Mileto, los manda a llamar. Y es ese famoso capítulo donde Él los manda a preocuparse de la grey y a pastorearla, y que Él nunca más los vería. Y en ese contexto Él, cuando los llama y conversa con ellos, les dice esto en Hechos 20, 18 al 24. Cuando vinieron a Él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo este tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Escuche. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y casa en casa? Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad donde paso, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y eso es lo maravilloso. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre que consentía en la muerte de los santos, que consentía en la muerte y el arresto de los santos, que respiraba amenazas y muerte para todos aquellos que decían que Jesús es el Señor y que en Él hay perdón de pecados, decir: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo? Yo lo único que quiero es terminar mi carrera. Mi carrera es esta: predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió precisamente el Evangelio de Jesucristo en su vida. Tú lo puedes ver en otras partes de las Escrituras. Cómo le pesaba a este apóstol haber perseguido a la iglesia. Y no podría comprender la misericordia del Señor sobre él. ¿Y cuál era su respuesta? Su respuesta era la vida devota al Salvador que lo salvó, a hacer su voluntad y poner su vida, si es necesario, para hacer lo que ese Salvador le mandó a hacer. Y eso no es mágico. Eso solamente lo produce el Evangelio en las vidas de las personas. Entonces Pablo está diciéndole a Tito: Tito, tienes una obra que hacer, que la vamos a ver al recorrer la carta. Pero esa obra está fundada
en que el Evangelio es capaz de trastornar y transformar las vidas de las personas. No le vamos a pedir a gente que no ha sido alcanzada por el Señor que se comporte o que sea como alguien que es alcanzado por el Señor. No le va a poder pedir a los esclavos en el capítulo 3, en el capítulo 2, que se sujeten a sus amos. Si esos esclavos no han entendido que son del Señor, y que el Señor los ha rescatado, y que son libres en Él. Entonces es el fundamento que pone Pablo para darle la tarea que comienza en el verso 5 del capítulo 1. Entonces quisiera rápidamente decir el segundo y último punto que tenía en mi sermón antes de que se me acabe el tiempo. Otra razón por la cual nosotros podemos decir que el conocimiento del Evangelio produce devoción es que el Evangelio tiene orígenes divinos y hace posible esta devoción. Pablo le recuerda a Tito su autoridad para predicar este mensaje y también le recuerda la naturaleza del mensaje en sí. Pablo está bajo el mandato de Dios y de Cristo para predicar esta verdad. El Evangelio mismo tiene orígenes divinos y eternos y es una palabra revelada y un mensaje de Dios que nunca miente. Tito, la tarea que te voy a encomendar es posible porque el Evangelio hace posible todas estas cosas en las personas. Necesitas levantar ancianos piadosos. Necesitas líderes que sean totalmente contrarios a cómo las personas son culturalmente ahora en esta isla. Necesitas que los creyentes hagan buenas obras y que sean luz en medio de tanta oscuridad. Ten ánimo, el Evangelio puede hacerlo. El Evangelio puede hacerlo porque es una idea de Dios. Es algo que nació en el corazón de Dios, no ahora, sino que allá en la eternidad. La base de su afirmación es que este Evangelio produce vida eterna. No es un mensaje inventado por alguna mente terrenal. Por el contrario, este mensaje tiene orígenes divinos. Es un mensaje que Dios ha dispuesto para traer transformación real a las personas. Y el Evangelio es mega confiable. El Evangelio prometido por Dios en las Escrituras es el que debe ser proclamado mediante la locura de la predicación, porque tiene el sello de Dios, el respaldo de Dios que va a hacer efecto. El Evangelio tiene sus orígenes en el cielo, es una idea de Dios, está respaldado por Dios, por tanto es confiable y es el único antídoto para la sociedad ahí en Creta, es el único antídoto para esta iglesia y es el único antídoto para esta ciudad y para cualquier individuo y para nosotros y para nuestra iglesia y para nuestra sociedad y para que usted se imagine. Pablo está ansioso, dice un comentarista, por establecer en una cultura de mentiras y un falso evangelio en la iglesia el mensaje eterno y verdadero del Dios que nunca miente. ¿Qué nos queda a nosotros ahora para enfrentar a este libro? ¿Realmente creemos que ese evangelio es la respuesta a los problemas? Imagínate algún problema que estés atravesando. ¿Realmente crees, como el predicador dijo al inicio, que el evangelio es la solución? La verdad del Evangelio es la única verdad que funciona y es lo que nosotros necesitamos.
es lo que las iglesias necesitan en esta ciudad. Nada más salvará a las personas, nada más producirá reales cambios de vida en las personas, solo el Evangelio de Jesucristo. ¿Te entusiasmas de la manera que Pablo quiere persuadir a Tito en su confianza en estos pocos versículos de lo que el Evangelio puede hacer en nosotros? Respecto a nuestra responsabilidad como oyentes, como aquellos que están siendo enseñados, esto nos ha de desafiar seguramente como oyentes. Y preguntémonos de aquí en adelante, ¿qué también estamos haciendo en nuestra escucha del Evangelio, que se nos enseña semana tras semana? ¿Estamos valorando aún más el Evangelio? ¿Lo estamos escuchando lo suficientemente bien como para ser cautivados por Él? Para que podamos crecer en esta vida de devoción. ¿O simplemente tú eres de aquellos que cierran su corazón y dicen, ya vamos de nuevo con la misma canción? Esta canción me la sé. Yo sé lo que va a decir el predicador. Sé que el predicador va a decir que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, que murió y que resucitó. Ese es el mensaje que ha de cambiar nuestros corazones. Y ese es el mensaje que ha de proclamarse de este púlpito sin cesar. Porque ese mensaje es la esencia de los evangélicos. El Evangelio. Y es lo único que puede transformar nuestras vidas. Que seamos capaces de meditar quiénes somos y quién es el Salvador que nos salvó. Hermanos, la verdad del Evangelio no va dirigida solamente al intelecto, sino también, y de modo principal, debemos orar para que esto se traduzca en vidas santas. Como lo veremos al pasar de los sermones, cómo se nos va demandando una actitud necesaria y adecuada al Evangelio. Hermanos, hay textos tan hermosos que yo no me tocan, pero me gustaría que me hubieran tocado. Como cuando dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ustedes deben ser de esta manera. Las mujeres así y allá, para que adornen la doctrina. Sean así, sean allá, para que el enemigo no tenga nada que decir de vosotros y se avergüence. Eso es posible solamente por el Evangelio en nuestras vidas. Si quitamos el Evangelio, esto se transforma en moralismo. El Evangelio esa es una aplicación quizás muy básica para usted y para mí, pero el Evangelio debe tener un impacto muy profundo y grande en nuestras vidas. La persona que verdaderamente ha creído en el conocimiento de esta verdad, como lo dice en algunas versiones, debe ser transformado por completo. La devoción o la piedad es vivir reverenciando a Dios. Una persona que vive haciendo eso procurará vivir de una forma recta y santa. Entonces concluyo y digo lo siguiente. Pablo comienza su carta de esta manera, porque estas son las ideas que se conectan directamente con la situación que se encuentra Tito y los cristianos en Creta. Creta es un lugar marcado por las mentiras, por la brutalidad, por la maldad, por los excesos. En palabra de uno de sus propios poetas, eso es lo que dice. Entonces, sería fácil para Tito y para los cristianos dudar si el Evangelio tiene alguna relevancia o en un entorno como este.
Y Pablo se está encargando de ansiosamente establecer desde el principio que el conocimiento de la verdad sí produce devoción por Dios. El Evangelio es lo que funciona, incluso en un lugar que se entrega a un estilo de vida así y que parece tan alejado de Dios. El Evangelio es lo que funciona. De esa manera termino el sermón introductorio a esta carta. Oremos para que el Señor nos ayude. Señor, desde ya te pedimos ayuda para oír y para hacer lo que tú nos vas a mostrar a lo largo de esta carta. Hemos, Señor, comenzado viendo lo que Pablo está pidiendo y está mostrando y alentando a su hijo, a su compañero Tito, que el conocimiento del Evangelio produce devoción. Te pedimos para nosotros que al pasar de estos días podamos nosotros meditar, podamos empaparnos de tu venida, de tu resurrección, de tu muerte, de tu vida, y pueda esto generar en nosotros la devoción que ha de producir. Y si alguno de nosotros está desanimado, yo te ruego que puedas tomar nuestros ojos y ponerlos donde han de estar, mirando la cruz, mirando al Salvador. Y te pido, Señor, que seamos alentados y motivados a vivir vidas devotas a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.